sí que he dicho, soy David de la Escuela de Movilidad Sostenible. La verdad es que eso, muchas gracias al Colegio de Geógrafos por, ¿no? por todo el buen rollo y por toda la colaboración que estamos teniendo. Y bueno, y porque compartimos mucho, ¿no? Esa visión de la necesaria transdisciplinariedad y de este enfoque más global y de toda la serie de competencias que los geógrafos pueden aportar, ¿eh? Yo en sí vengo más del mundo del urbanismo y de la ingeniería, pero en toda mi experiencia profesional, cuando mejor salen las cosas, cuando más impacto tienen, cuando más ricas son, es cuando he estado en equipos precisamente, pues eso, con geógrafos, con ambientólogos, con sociólogos, y es un campo eso, el de la movilidad que por un lado yo creo que los geógrafos tienen una serie de competencias que le van muy bien, ¿no? Como se han apuntado, no me enrollaré, ¿no? La capacidad de eso, de hacer análisis espaciales, la capacidad de trabajar bien las escalas, la capacidad de ser sensible o trabajar con datos, el seguir la cartografía, no toda la parte más cuanti, pero también la cualitativa, ¿no? Los geógrafos tienen sensibilidad también para una parte cualitativa, tienen sobre todo eso, una capacidad de integrar, ¿no? Cosas diferentes que creo que hace falta frente a esa visión más sectorializada y parcializada y muy atomizada, ¿no? Esto es importante. Entonces, ya no me enrollo más y os voy a explicar un poco de qué va esto de la escuela y de dónde surge y un poco en qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos hecho una pequeña presentación, yo creo que igual os la voy a pasar por tener como un soporte y, y así, y así, bueno, podéis ir viendo alguna imagen, ¿no? Entonces, en sí, al final, la escuela surge de un grupo de profesionales de disciplinas muy distintas que estamos apasionados por la movilidad sostenible y vemos un poco que la formación, como apuntaba Marc al principio, pues la formación que existe tiene ciertas lagunas, tiene ciertas deficiencias, vamos a decirlo así, o se puede ofrecer algo que creemos que va más allá, ¿no? Entonces, también es verdad que tenemos esta visión desde la movilidad sostenible, es decir, entendida de una cierta manera también, porque probablemente si estés en un mundillo de las, o bueno, los medios oiréis hablar mucho de sostenibilidad, pero acaba quedando desdibujado lo que es. De una manera sencilla, nosotros entendemos que la sostenibilidad tiene que ser buena a la vez para las personas, los territorios y el planeta. Las medidas que nos hacen avanzar en sostenibilidad tienen que tener en cuenta estas tres dimensiones y tienen que servirnos para avanzar. Hay veces que uno solo escucha hablar de emisiones de CO2, pero si para reducir las emisiones de CO2 hay que arrasar un territorio o generamos desigualdad social, pues de alguna manera ese tipo de sostenibilidad no es la que nos interesa. Nos interesa una sostenibilidad que conjugue las tres dimensiones. De hecho, es que no creemos que sea sostenibilidad. Pero bueno, ese es otro debate, ya podemos entrar en otro momento. El caso es que un poco partiendo de este caldo de cultivo, nos la llevamos la manta a la cabeza y hacemos la escuela. La escuela, al final, lo que quiere es formar agentes de cambio que nos ayuden a avanzar más rápido ante un reto que es clave que tienen nuestras sociedades, que es el de la movilidad sostenible. Y yo creo que si seguís un poco los diarios, hay cada vez es más acuciante, ¿no? Hacer frente a este reto tanto en términos de lo que implica en cuanto a emergencia climática, a desigualdades sociales, a la posibilidad de acceder a los sitios, etcétera, etcétera. Entonces, eso también sí que animaros a que si entráis en este campo y os animáis, estaréis en un ámbito que ahora está bastante en auge, ha de estar más en los próximos años, y es un ámbito como bastante estimulante. Sí que tiene, ¿no? Pues con a veces sus éxitos y sus fracasos, pero tiene bastante impacto en lo que pasa en los municipios, en los centros de trabajo, ¿no? En los distintos, depende de en qué ámbito estéis trabajando, tiene como esta parte de reto y engancha el poder incidir. Entonces, bueno, la escuela quiere formar agentes del cambio. Para hacerlo a través de la formación, para hacerlo nos marcamos una serie de criterios de cómo queremos que sea la formación que imparte la escuela. De manera muy rápida, por supuesto, quiero ofrecer formación que sea rigurosa y de calidad, también con el plus de que se oriente a la acción y el impacto. Antes el Marc creo que hablaba de, bueno, la academia está bien, pero también queremos, ¿no? que nuestra acción nos ayude a esta transformación, ¿no? Y en ese sentido es lo que apuntaba, hay un enfoque como bastante aplicado de, bueno, al final todo lo que aprendemos nos ha de ayudar a hacer bueno, o bien informes para aconsejar políticas públicas, o bien acciones de transformación, o bien poder tener una aplicabilidad y una titulación.
El segundo eje que nos marcamos es este precisamente de poder cubrir las distintas claves y dimensiones dentro de la movilidad y además de que se adapte a distintos perfiles y disponibilidades temporales. Estamos pensando que la gente que puede querer formarse en movilidad sostenible, igual eso, trabaja en una administración pública, igual es un consultor privado, igual es un regidor, ¿no? Un concejal de movilidad de un municipio que acaba de entrar y tiene que lidiar con cómo implementa una zona de bajas emisiones y necesita tener algunas nociones básicas para poder enfrentarse a ello con éxito. Igual es un activista de un movimiento social, ¿no? De Fridays for Future o de un movimiento social que está preocupado por el cambio climático, pero quiere saber más cómo va todo esto del CO2 y el transporte ¿no? Y necesita una serie de conocimientos que le ayuden a ser más eficaz en ¿no? En su lucha social. Y entonces teníamos también de podernos adaptar a la disponibilidad temporal y las distintas necesidades de conocimiento que tuviesen las distintas personas que participasen. También era para nosotros muy importante que no se hablase como desde fuera, desde lejos, desde la barrera, sino que la gente que estuviese formando y las entidades que colaborasen fuese gente que estaba trabajando y viendo en el día a día lo que supone, ¿no? Tener que desarrollar estudios o planes o proyectos de movilidad y entendiendo las dificultades que pueden existir o las oportunidades o las ventajas, ¿no? Y entonces ese era otro de los retos de la escuela y también nos marcamos hacerlo online, en el sentido de poder llegar, ¿no? A toda España, a toda América Latina. Lo que, a diferencia de otras formaciones que hay, que hubiese la oportunidad del directo. Es decir, las sesiones son en directo, tú puedes hablar con esta persona, si un día no puedes ir, pues te lo puedes recuperar que está grabado, pero jugar con el online y el directo a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, un poco estos son los criterios. Ya entrando un poco más en detalle, al final se traduce esto, ¿no? A partir de esos criterios se traduce en un programa de formación, que veremos luego un poco con más detalle los temas que cubre. De este año son 15 cursos online. Si los quieres hacer todos, puedes hacer lo que llamamos el máster, se puede hacer en un año o en 2 años, ¿no? Y entonces tendrías como toda esta formación completa. O también pensamos que puede ser bastante interesante la idea de itinerarios. Como se apuntaba antes, dentro de la movilidad también acaba siendo un ámbito de especialización bastante amplio. Tú puedes seleccionar aquellas partes del programa de formación que más se adecúan a lo que te quieres dedicar o lo que te está despertando interés. Entonces, como decíamos, ahora presentaremos, hay 15 cursos. A su vez, cada uno de estos cursos está estructurado en 3 módulos. Un módulo son 4 sesiones online, ¿vale? Les hacemos por las tardes, de 6 a 8 hora de España. Y entonces, en las primeras 4 sesiones, el módulo de iniciación, lo que pretende es que uno tenga los conceptos claves, que entienda de qué va esa dimensión que estamos tratando dentro de la movilidad sostenible, que coja, por ejemplo, el vocabulario, que se familiarice ¿no? Si estamos hablando eso, de movilidad de un centro generador o de movilidad laboral, pues que entienda un poco el concepto de movilidad ocupacional, que entienda, bueno, alguna serie de cosas que le van a hacer falta. En el módulo de profundización intentamos ver cómo esa parte más conceptual se concreta en instrumentos y en herramientas y en proyectos que son los que te permiten aplicar toda esa teoría, por decirlo así, a la transformación de la realidad. Y entonces eso es el momento en el que se te explican los tipos de planes que hay, puedes ver y puedes incluso trabajar, ¿no? En cómo podrías orientar un plan si tuvieses que intervenir en alguna cuestión. Y luego está el avanzado, que lo que ves más hacia las complejidades de la ejecución y la gestión de esos instrumentos. Es decir, porque muchas veces lo que te encuentras también en este mundo es que no basta con hacer un buen plan de movilidad, sino que después su ejecución pues ¿no? Pues depende mucho de factores, como se apuntaban, como la gobernanza, la coordinación entre distintas unidades de un ayuntamiento, la relación que haya con el tejido social del municipio, la posibilidad de hacer seguimiento y medir cómo está avanzando ese plan. Bueno, hay toda una serie de elementos que son los que te van a determinar que ese instrumento que tú has podido diseñar o has participado en su diseño pueda tener éxito. Entonces, en general, los módulos avanzados hablan más de cómo se gestionan y cómo se aplican y cómo se puede aumentar el impacto de los instrumentos, ¿no? Entonces, pues cuando luego veréis el programa,
tú haces 4 sesiones para entender la teoría, 4 sesiones para ver cómo son los instrumentos y 4 sesiones para ver cómo es la gestión, la evaluación, la implementación de esos instrumentos. ¿De acuerdo? Y luego, como complemento, lo que también hace la escuela son visitas de campo para ir a ver proyectos concretos en los que se han aplicado lo que trata el curso con la gente que lo ha aplicado a ver algún ejemplo. Entonces, intento no enrollarme mucho, son eso. Este año hay 15 cursos que se organizan un poco a través de 4 itinerarios. Muy rápidamente, el primer itinerario es el más global de las claves de la movilidad sostenible y cubre, por un lado, la planificación y gestión desde el lado del urbanismo y desde el lado más sectorial de la movilidad. Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? En el urbanismo, como se apuntaba antes, tocas mucho la localización de las actividades, la intensidad, y desde la movilidad tocas el cómo accedes y cómo puedes llegar a estas actividades. Y entonces empiezas por estas visiones más marco, ¿no? Y más de plan global. Se toca mucho el tema de los impactos, tanto los impactos sociales, ambientales, económicos, ¿no? Ese es el curso, otro de los cursos, y tocamos de manera muy específica, porque tiene bastante impacto y ahora está cada vez más en auge, el tema de la relación de la movilidad con la salud. Y todo el tema de la contaminación del aire y toda una serie de temas que tienen que ver con la movilidad y la salud. Y el otro elemento que también se toca dentro de este primer módulo de las claves es el tema del género y la edad. Son dos vectores clave a la hora de hablar de amor. Entonces, por ejemplo, en todo este itinerario, como decíamos, pues ahí tenemos geógrafos, tanto eso, en el urbanismo, ¿no? Como está el Uriol Market, en el de planificar y gestión de la movilidad tenemos a la Laura Llavina, que es un cap de movilidad de un ayuntamiento en Cataluña de Granollers, y tenemos pues algún geógrafo más que está participando en todo este itinerario. En el segundo itinerario, por decirlo de alguna manera, es el más clásico, es el de los modos, ¿no? Pero también con un poco el enfoque de la escuela, ¿no? O sea, se habla de espacio público y movilidad peatonal y accesibilidad, que aquí tenemos otro geógrafo como el Marius Navazo, no sé si bueno, es que soy de Cataluña, ¿no? Igual alguno de estos nombres os suena. Se toca también el tema de bicicletas y vehículos de movilidad personal en otro de los cursos. Otro de los cursos aborda todo el tema de transporte público, ¿no? Que se hace con la PTP, que da Nuria, la Participación para la Promoción del Transporte Público. Y tenemos también el otro curso de este itinerario, que es el de gestión de coches, del coche y la moto en la ciudad, ¿no? Entonces, este es el segundo itinerario que aborda más la idea de los distintos modos que utilizamos para desplazarnos. El tercer itinerario aborda como ciertos tipos de movilidades que digamos que en el mundo más mainstream quedaban, o hasta ahora se les ha prestado como una atención secundaria, pero que son también bastante claves en lo que nos planteamos. Uno es el de la movilidad laboral y de los grandes equipamientos, por entendernos, o los centros generadores, también puede ser un gran centro comercial, podría ser, o un equipamiento deportivo, universidades, hospitales, y también la parte, sobre todo, ¿no? Fijamos en la de la movilidad laboral en términos de polígonos industriales, grandes centros de oficinas, etc. Entonces, esta es ¿no? Y ahí está Nuria, precisamente, es una de las profes de este curso. También se toca la logística y la distribución urbana de mercancías, que ¿no? Nos está abordando desde esta perspectiva. Y tenemos toda la parte de movilidad rural, ¿no? Son como movilidades que hasta ahora no están en el mainstream, por decirlo de alguna manera. Y luego el cuarto itinerario es más de instrumentos, ¿no? de herramientas como prácticas. Ahí está todo un curso que toca la cuestión de los datos y la movilidad, todo el uso de datos, porque como se ha apuntado, la movilidad hace servir, utiliza mucho los datos de distintas maneras, o sea, aunque no esté muy de moda el Big Data, pero mucho antes del Big Data la movilidad se ha construido y la manera de analizar y de incidir en la movilidad se ha hecho utilizando datos. El tema de la economía es otro factor clave, de cuánto cuestan y cómo se financian las transformaciones que queremos hacer, y el tema de la gobernanza, que también es otro tema clave, ¿de acuerdo? Y entonces eso, ¿no? Estaba pensando, aquí también tenemos geógrafos, por ejemplo, en este último que decía de gobernanza está un geógrafo alemán que es Stefan Reis, que él habla del caso de su ciudad, que es Freiburg,
de cómo han podido conseguir implementar políticas de movilidad durante 20 años e intenta explicar cómo han conseguido gobernar eso para que tuviese durabilidad y funcionase en el tiempo, ¿vale? Entonces este es un poco como el programa que ofrece la escuela. Y lo que os decía, también hay una parte, más allá del online, si queréis, ¿no?, una mañana o una tarde ir a ver un caso concreto de aplicación, pues hay visitas de campo y trabajo de campo, ¿no? Los geógrafos también hacen trabajo de campo y es una de las cosas que disciplinarmente se hace que podéis aprovechar y conocer distintos ejemplos. Entonces, bueno, este es un poco como el contenido, pero eso, yo creo que como os he apuntado antes, aparte del contenido, las cosas más bonitas o más estimulantes o más chulas que tiene la escuela es el equipo, tanto de profesionales que está participando como de entidades. Entonces, para hablar de esto, yo creo que voy a dejar la palabra a Vanessa, que os lo explicará ahora ella, más de esta parte que yo creo que es de lo más interesante que tiene la escuela o una de las cosas interesantes que tiene la escuela. Gracias. Bueno, yo seré breve porque además creo que tenemos poquito tiempo y lo más interesante puede venir después con el turno de palabras, aportaciones también de las personas que nos acompañan y que de alguna manera, bueno, hay como dos valores añadidos, ¿no? Que el proyecto de la escuela, pues bueno, creo que eso merece la pena destacar. Uno sería el equipo de profesionales, ¿no?, que colaboran en el desarrollo de los cursos. Ahora mismo, bueno, pues somos más de 50 profesionales, ¿no?, que son de referencia dentro del sector de la movilidad sostenible y como ya se ha destacado, pues tenemos un abanico pues importante de geógrafos, urbanistas, arquitectos, sociólogos, ambientólogos, ingenieros y que de alguna manera eso pues nutre, ¿no?, y favorece y ayuda a esta mirada multidisciplinar que antes apuntábamos de la movilidad sostenible. Además tienen experiencia y trayectorias profesionales diversas, ¿no? Tenemos personas que vienen más del ámbito de la gestión pública, de la administración pública o del ámbito académico y de la investigación. También tenemos algunos profesionales de la consultoría, personas que están trabajando, desarrollando proyectos en entidades más de carácter ciudadanista, ¿no?, o de acción social. Otra de las características importantes y que antes creo que apuntaba, creo que era Mar, que es el tema de la perspectiva de género. Hemos intentado tener un equipo, ¿no?, que se acerca a la paridad, porque bueno, el ámbito de la movilidad, como también Nuria ha comentado y ha experimentado, suele ser un campo relativamente masculinizado, entonces hemos intentado, ¿no?, equilibrar la presencia, ¿no?, de hombres y mujeres, pero a la vez también la mirada, el enfoque de las materias, lo que procuran es abordar también esta perspectiva más feminista y de los cuidados. También, como os decía, pues este equipo de colaboradores, de profesionales, están ahora mismo en activo, están impulsando, diseñando, están interviniendo en proyectos de transformación de la movilidad y eso pues también es muy interesante porque lo podremos ir tratando, ¿no?, en los diferentes cursos y por supuesto pues es un equipo con un alto compromiso en torno a la movilidad y también pues esa visión rigurosa, ¿no?, de los contenidos que se tienen que desarrollar. El segundo elemento también importante y que bueno, es una mica un poco lo que complementa esta visión y, sería toda la red de entidades que acompañan y dan apoyo a la Escuela de Movilidad Sostenible. Ahora mismo son 18 entidades bueno, tratan o que, bueno, que compartimos una visión, ¿no?, de la movilidad sostenible, pero que cada uno trabaja y lo trata desde diferentes esferas. Esta red de entidades tiene como 4 grandes objetivos, que en primer lugar sería el de compartir esos valores, ¿no?, y tejer alianzas en torno a la movilidad sostenible. El segundo gran objetivo sería poder incorporar, ¿no?, como los conocimientos, las experiencias de cada una de las entidades y aportarlas también incluso al programa de contenidos, ¿no?, para poder disponer de estas dimensiones que son complementarias.
En tercer lugar, establecer también un espacio común, ¿no? Con una perspectiva integral de lo que es la movilidad y la movilidad sostenible. Y por último, pues bueno, es una red que se define como una red abierta y que está en construcción. De hecho, pues bueno, como sabéis, hace escasos 3 meses que la escuela funciona y por lo tanto está abierta y dispuesta a acoger ¿no? Otro tipo de iniciativas y entidades que también quieran acompañar en esta formación de lo que venimos a denominar como agentes del cambio para una movilidad más sostenible. Y bueno, pues hasta aquí estos dos elementos un poco diferenciales. Y la última diapo que os teníamos aquí preparada es, bueno, pues seguramente ya lo sabéis, pero empezamos a hacer circular un poco esta máquina de la escuela ahora el 31 de enero y el grosso de los cursos de este cuatrimestre empezarán en febrero y aquí tenéis un poco pues ¿no? el abanico de cursos que se organizan en el primer cuatri, que serán el de movilidad laboral y de los centros generadores, ciudades caminables, urbanismo y movilidad, las consecuencias sociales, ambientales y económicas de la movilidad, planificar y gestionar la movilidad urbana sostenible, bicicletas y vehículos de movilidad personal, logística urbana sostenible y la gobernanza de la movilidad sostenible. Estos son los 8 cursos que ofrecemos en este primer cuatrimestre. En el segundo, a partir del mes de mayo, se desarrollan los siguientes 8 cursos. Y bueno, que sepáis que todavía las matrículas de inscripciones están abiertas y si tenéis interés en particular por algún curso, pues bueno, habrá una oportunidad porque precisamente arrancamos, ¿no? con los módulos de iniciación y bueno, irán en paralelo unos con otros. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Si os parece, igual nos hemos extendido un poquito más de lo previsto, pero bueno, como habéis comprobado, es un tema bastante apasionante para nosotros como mínimo. Entonces, si queréis, abrimos ahora un turno de palabras. Marc, si quieres un poco dirigir. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, David, Nuria, Vanessa. Sí, sí, cualquier duda, pregunta que tenéis, opiniones, pues ahora es el momento. De todas formas, para poneros en contacto con vosotros, bueno, a través de la página web o todo eso, ¿no, Vanessa? ¿Pueden hacerlo? Sí, en la página web tenéis un apartado que es el de contacto. Allá podéis enviarnos las preguntas o las dudas que tengáis. Y luego también os podéis seguir por redes sociales. Somos bastante activos ahora en este arranque. Y tenemos el perfil de LinkedIn, Instagram y Twitter, pues eso que también podemos recibir por allá. Bueno, comprobaré, tendréis toda la información, pero además nos podéis hacer llegar también si queréis algún mensaje. Vale, pues ¿alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta? Si queréis mandar algún mensaje también. Bueno, si nadie dice nada, os pregunto yo, ¿vale? ¿Habéis pensado una de las cosas yo hago bastantes cosas de salidas profesionales y tal, que la gente pueda hacer prácticas? ¿Esto lo habéis pensado a futuro? O sea, que cuando haga el curso pueda hacer prácticas, yo qué sé, en algún ayuntamiento, en algún sitio. Ah, no sé si es factible o no, ¿eh? Pero yo, bueno, llevo tiempo dando charlas de salidas profesionales y yo creo que uno de los, sobre todo para la gente que está empezando a buscar y trabajar, ¿no? O sea, buscar entidades que trabajen en movilidad sostenible y que puedan tener a personas que haciendo formación con vosotros luego puedan hacer una parte de prácticas, ¿no? No sé si lo habéis planteado o más a futuro, o la gente que haga el máster o no sé. No, no, a nosotros nos encantaría. Lo que pasa es eso, que sí que hay todo el tema de poderlo gestionar y de que, ¿no? Poder llegar a esos acuerdos, esos convenios. Sí que compartimos contigo que, bueno, nosotros eso, tenemos también esta visión de que muchas cosas también se aprenden cuando las tocas, cuando ves las dificultades, cuando... Entonces, completamente de acuerdo en que es súper interesante las redes, lo que ahora en esta primera fase no nos ofrecen prácticas porque no hemos podido ligar las teclas necesarias para que vaya como integrado. Gracias. ¿Alguien más se anima a preguntar?
Sí, en el chat había alguien. Sí, Vanessa ha colgado la web Ah, de vale. la escuela por si queréis mirar. Ujú. Y Diego decía eso, le había gustado tu presentación. Eso. Es que no lo sé encontrar ahora. ¿Cómo se hace el chat? No estoy fatal. Aquí, no lo veo. Vale, pues no sé, ¿alguien queréis añadir algo? Nuria, Ah, mira, aquí Vanessa. observo que hay mucha dinámica de movilidad, ¿no? En Cataluña. Sí, Bueno, yo claro, espero, Nuria, ¿no crees que la nueva ley esto lo cambiará un poco? Nuria. a ver, espero que sí. A ver, no solo es en Cataluña, en Andalucía, yo no conozco tanto casos, pues que hay los consorcios de transporte, o sea que en el País Vasco sí que se hacen también políticas interesantes, pero sí que es cierto que con el desarrollo de la ley de movilidad, el despliegue, ¿no? Desde el 2003, pues hubo mucho movimiento con el tema. De hecho, fue el cambio de paradigma que os comentaba, ¿eh? De hecho, sí, parece que hay una jornada, ¿no? De los años, de la efeméride, ¿no? De la ley. Y creo que sí que fue importante. Lo que sí que ahora tenemos nuevos retos, sobre todo vinculados, por ejemplo, en la gobernanza, ¿eh? Porque bueno, es complicado el tema de quién gestiona transporte, la titularidad. O sea, en Barcelona está como más bien resuelto. Yo creo que también es un poco lío, pero en el conjunto de Cataluña, yo creo que sí que faltarían unas directrices, actualizarlas, por ejemplo, las directrices nacionales de movilidad son del año 2006, están un poco obsoletas. O sea, se trabaja mucho también desde Barcelona, desde la región de Barcelona. En otros sitios sí, pero un poco menos. Diego Martín decía que sí, sí, Diego, si quieres lo puedes comentar en voz alta, adelante. Claro, sí, puedes hablar. Hola, buenas tardes. Soy Diego Martín y Buenas tardes. efectivamente que es más complicado quizás expresarme por escrito y quizás más lento. Lo que decía a relación de que observo, ya vengo observándolo hace tiempo, que en Cataluña hay muchísima más dinámica en este asunto y me parece muy bien, pero en el resto del territorio español no ocurre igual. En concreto, yo pertenezco a la Comunidad Autónoma de Andalucía y aquí ahora se ha cambiado un poco el paso de este concepto porque ha aparecido una ley que está en vigor desde el año 22, que es la lista, la Ley del Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, en la que no expresamente se hace alusión a la movilidad como un concepto importante. Así que hay una forma de dirigirse a este concepto de modo indirecto y por tanto con la necesidad de reestructurarlo hasta ahora bastante abandonado. Lo que pasa es que yo me planteo lo siguiente, como una salida profesional, el único realmente cliente que existe es el sector público. Si trabajas en el sector público, pues propiamente porque lo estás ahí, ¿no? Y si no trabajas en el sector público, estás en el sector privado, estás en una consultora o en cualquier otro tipo de empresa que al final el único cliente que tiene es el propio sector público en algún organismo. Se me ocurre pensar que hay una descoordinación, y yo hablo en concreto porque es el que conozco en el territorio andaluz, una descoordinación importante en los tres principales estamentos que pueden tener cabida para organizar la movilidad. En el estamento más local, en el estamento incluso vecinal, en el estamento local a nivel de ayuntamientos y en el estamento regional. Y lo digo porque yo he estado consultando antes de venir a este curso, que agradezco muchísimo todo lo que habéis hecho. Antes de venir me he estado documentando de qué es lo que me afecta a mí como residente en Andalucía. Pues he visto que efectivamente a nivel de la región sí que se observa un esfuerzo importante por cambiar todo este concepto. Y en el caso concreto cito a Nuria porque lo ha dicho, a mí me ha gustado mucho la presentación que ella ha hecho, el concepto holístico, y por eso he citado la lista, he citado esta ley, porque está ahí arraigado en todos los otros aspectos que pueda tener territorio. Sin embargo, veo un verdadero desastre y sería muy interesante que ese desastre se organizara a través de una profesión vinculada a la movilidad en el ámbito local y en el ámbito vecinal. Veo que cada ayuntamiento hace lo que le parece más oportuno, incluso aunque existan las diputaciones provinciales, estas no hacen un ejercicio, digamos, de reestructuración de todo esto. No se puede entender un municipio ajeno al de al lado, porque es que eso es una barbaridad. Tampoco se puede entender que en el propio municipio exista un barrio más privilegiado con el tema de la movilidad con respecto a otro. También lo citaba Nuria, que a mí me ha parecido muy resaltable el hecho de que la movilidad tenga que ver con la perspectiva de género, con la perspectiva de edad. Pues claro que sí, si el barrio está en el centro de la ciudad, probablemente tiene más cantidad de gente con mayor edad,
gente que probablemente está necesitada de un enfoque de movilidad muy distinto al que pueda tener la periferia, en ciudades muy dinámicas. Las ciudades de costa, que son las que más conozco dentro del ámbito andaluz, están en ese sentido muy desprovistas. Pero yo digo, todo esto lo explico así, o lo trato de enmarcar o contextualizar. Yo digo, ¿dónde está el impulso, que creo que no es necesario que lo dé el colegio, porque el colegio ya bastante fuerza, ese impulso lo tiene que dar la administración pública? ¿Dónde está el impulso para que existan consultoras, empresas, incluso en el propio sector público, vinculados a este asunto y vinculados de una forma seria, y seguramente nos dará trabajo a muchos? No sé si he sido capaz de expresar lo que me he explicado Sí, sí. suficientemente. Claro, muy claro, Mar, Diego. Nuria y David. Sí. Gracias, Diego. Sí, Sí, claro, sí. claro. No, yo lo que me refería antes, la ley de movilidad estatal, yo creo que va a mover un poco las cosas, ¿no? Es lo que te decía, Sí, que tú has hablado de la catalana, pero la ley que es el el anteproyecto de anteproyecto, ahora, sí, yo creo que va a puede suponer hacer un algo, ¿no? impulso, A nivel podría. estatal. Yo no sé Sí, si luego todas las comunidades tendrán que adaptar esa ley o no. ¿Alguien Claro, lo por sabe? ejemplo, el desarrollo de los planes de movilidad está muy bien, pero tendría que haber, por ejemplo, lo que comentaba también, que comentabas Diego, ¿no? La figura del técnico de movilidad, del gestor de movilidad local, yo creo que sería una figura casi obligatoria en municipios de 50.000 o que tengan que tener un PMU, un PEMUS. Y esto a veces falta que hacen un plan, pero luego no tienen técnicos que sepan en movilidad sostenible, porque es el ingeniero de espacio público, el arquitecto, a veces falta esa figura bien formada por parte de los ayuntamientos en esta visión más holística de la movilidad sostenible. Y esto, de hecho, cuesta, porque aquí en Cataluña estamos empezando a tener algún responsable de movilidad que no son ingenieros, no por poner geógrafos, porque puede ser un ambientólogo, o sea, esto cuesta mucho, pero aquí en Cataluña parece, yo veo que está cambiando un poquito. No sé, para que tres de responsables no son ingenieros, ¿no? Y por tanto eh, está cambiando un pelín, pero sí que serían, además de crear las figuras de planificación, crear figuras de gestión, así como el gestor o coordinador de los planes de movilidad al trabajo, pues haber impulsado también estas figuras, oficinas de movilidad a nivel de municipios, también se tendría que trabajar, porque a veces planificamos muchísimo, sobre todo aquí en Cataluña, no sea por planes, pero a veces nos falta un poquito la gestión del día a día, porque a veces los técnicos están muy solos en los ayuntamientos, ¿eh? Y no es que a veces no quieran, pero les falta mucho personal, formación, y es un tema. Ok, yo querías como, decir algo, ¿no, David? sí, eso, no, como complemento es cierto que sí que el impulso, ¿no?, en esta fase está siendo muy desde las administraciones públicas. Es cierto que la ley de movilidad sostenible, yo creo, estatal supone una oportunidad muy importante y que va a hacer un impulso tanto del sector público como quizá incluso de ciertas partes del sector privado, porque una de las cosas que, ¿no?, que nosotros estamos pendientes, ¿no?, con Nuria, es si realmente obliga a las empresas de un cierto número de trabajadores o con un cierto número de visitantes a elaborar planes. Eso hará que el cliente ya no solo sea la pública, sino que sean las grandes empresas que Exacto, mira, aquí, sí. han de hacerse cargo de su movilidad o de la movilidad que están generando, y eso también va a cambiar. Y en el sector privado, claro, hasta ahora sí que tocan con gente de movilidad. Lo que pasa es que, bueno, tienen ciertos enfoques en el mundo de la logística, sí. Lo que pasa es que, como apunta Nuria, también muchas veces van a un perfil muy de ingeniero que optimiza ciertos procesos y no tiene estas otras visiones, pero si la ley les va exigiendo que cada vez más cumplan una serie de estándares, una serie de criterios mínimos ambientales, una serie de criterios mínimos sociales, igual también vemos que entran otras profesiones, o sea, entran profesiones más allá del típico ingeniero de caminos, entra en el sector privado, probablemente impulsado, sí, desde la administración pública, es la que da el empuje. Y luego, Pablo, es que ha dicho algo en el chat, no sé si había que le podíamos responder, de sí que se entra también en diseño de infraestructuras, justo lo que dices, carriles bici, calles de plataforma única, temas de cambios de dirección, de cómo influyen temas de ordenanzas de coches y temas de rutas. No sé si haremos tanto de rutas, al menos sí que se tratará, no sé si entraremos en el diseño, pero sí, todos esos temas en concreto. Y en sí, en general, se trabaja a escala, trabajaremos bastante a escala local o con, por ejemplo, en el tema de movilidad rural sí que se trabaja a una escala más grande, más tipo comarcal o más así. Pero en general se trabaja en municipios que van desde municipios más o menos pequeños a municipios grandes, y si no escala
supramunicipal, pero sin llegar, por decirlo así, a un ámbito regional, federal. Pero bueno, de hecho, si te interesa mucho, porque no, lo estoy inventando. Tú eres un apasionado de los carriles bicicleta y trabajas temas de GRs y te interesa más el papel estructurante de los GRs en una, ¿no? En un área más grande, pues entiendo que se podría también trabajar, aunque en el diseño de los cursos, por decirlo así, la escala de los proyectos y de los ejemplos de diseño y tal, nos movemos a eso, a más bien municipal o supramunicipal. Sí, por aquí pregunta si vamos a colgar la sesión. ¿La colgaréis vosotros, David? Sí, bueno, la idea es, se está grabando ahora en la nube de la Escuela de Movilidad Sostenible, pero os la facilitaremos al colegio para que si queréis o colgarla en vuestra web o enviarla por mail a los colegiados, no, Vale, no es pues ningún sí, problema. sí, pues desde el colegio la colgaremos, sí. ¿Alguna pregunta más, cuestión? Bueno, pues si os lo parece, lo dejamos aquí. Es casi la hora que habíamos planteado. Muchas gracias, Vanessa, David. Una iniciativa muy interesante. Seguro que tendrá éxito. Muchas gracias, Nuria, por venir. Gracias. Y nada, seguro que iremos hablando. Y toda la gente que esté interesada, pues contactad con ellos o preguntar o a través del colegio si queréis. No hay problema, lo que os sea más cómodo. Muchas gracias a todos por Gracias a asistir. todos. Gracias por la Muchas gracias. asistencia. Adiós. Gracias. Saludos. Saludos.